Bueno, mi nombre es Sofía Muñoz y vamos a hablar sobre el desempeño macro y las políticas en los últimos 5 años de Francia. Entre el 2020 y el 2024, la economía francesa enfrentó uno de los periodos más complejos de su historia reciente. La pandemia del COVID-19 provocó una profunda contracción del PIB, seguida por la recuperación gradual apoyada en políticas fiscales y expansivas. En cuanto al crecimiento y ciclo, en el 2020 cayó fuertemente por la pandemia del COVID-19, pero desde el 2021 Francia ha mostrado una recuperación sostenida gracias a los programas de estímulo del gobierno y al regreso del turismo. Los factores externos como la guerra de Ucrania y el alza de los precios energéticos afectaron el crecimiento, pero el apoyo del Banco Central Europeo y el consumo interno ayudaron a mantener como esta estabilidad. En promedio, el crecimiento del PIB fue moderado, aunque por encima de varios países europeos, como lo podemos evidenciar en la segunda gráfica. En cuanto a la inflación y el poder adquisitivo, durante los últimos 5 años, Francia pasó de una inflación muy baja en el 2020 a un fuerte aumento en el 2022, cuando los precios de la energía y los alimentos subieron por la guerra de Ucrania. Sin embargo, gracias a los subsidios del gobierno y las políticas del Banco Central Europeo, la inflación empezó a bajar hasta ubicarse cerca del 2% en el 2024. Los alimentos y los servicios todavía presionaron los precios, pero el poder adquisitivo comenzó como a mejorar con el aumento de los salarios reales y la estabilidad de los precios. En general, Francia ha logrado controlar pues como la inflación sin frenar del todo como su crecimiento económico, y lo podemos evidenciar como en la gráfica la evolución de la inflación en Francia. En cuanto al mercado laboral y la productividad, el desempeño bajó de un 8% en el 2020 a cerca del 7,3% en 2024, gracias a las políticas activas de empleo y a los programas de apoyo a las empresas. Aunque la participación laboral se mantuvo estable, todavía existe una brecha entre hombres y mujeres. Alrededor del 75% de hombres participan en el mercado laboral y frente a un 70% de las mujeres. En cuanto a la productividad, el crecimiento ha sido más lento, influido por los cambios hacia el trabajo remoto y a la digitalización, pero con una leve mejoría en los últimos años. Aquí en las gráficas se puede evidenciar como la evolución del desempeño en Francia, y en la segunda gráfica como la diferencia entre los hombres y las mujeres. Bueno, la pobreza y desigualdad y movilidad social. En Francia, los niveles de pobreza y desigualdad se han mantenido relativamente bajos durante los últimos 5 años. La pobreza monetaria bajó más o menos un 14,6% en el 2020 al 13,8% en el 2024, impulsada por programas sociales y subsidios estatales. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, también mostró una leve mejora, pasando de 0,293 a 0,288. Esto refleja una distribución del ingreso más equitativa, aunque la inflación en el 2022 afectó temporalmente el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Y en la gráfica se puede evidenciar la evolución de la pobreza y la desigualdad en Francia desde el 2020 al 2024. Bueno, la estructura productiva y sectores clave. En los últimos 5 años, la economía francesa se ha caracterizado por una fuerte presencia en el sector de servicios, que representa casi el 80% del PIB y del empleo. Y la industria, aunque ha perdido peso relativo, sigue siendo muy importante en las ramas como la aeronáutica, la automotriz y la farmacéutica. Y aquí se puede ver como la participación sectorial del PIB en Francia y la participación sectorial del empleo. Se puede evidenciar pues como
que se ha mantenido muy constante. Bueno, sector externo y competitividad. Francia ha mantenido un déficit estructural en su balanza comercial, aunque con una ligera mejora reciente. Durante el 2022 el déficit se amplió al casi 5% del PIB debido al aumento de los precios de la energía y las importaciones del gas. A partir del 2023, pues el saldo como que mejoró levemente gracias a la estabilización de los precios y los principales socios comerciales siguen siendo Alemania, Italia, España, Estados Unidos y China. En conjunto, Francia conserva pues como una economía muy abierta, pero enfrenta el reto de mejorar su competitividad externa y reducir su dependencia energética. La política fiscal de Francia ha sido muy expansiva. Tras la pandemia, el déficit público llegó casi al 9% del PIB, aunque luego se redujo gradualmente hasta alrededor de un 4,5% en el 2024. Francia continúa bajo las reglas fiscales europeas que fueron flexibilizadas durante la crisis y se espera como que vuelvan a aplicarse en el 2025. Se puede evidenciar en la gráfica la deuda pública de Francia que no ha disminuido mucho en el transcurso de los años, sigue siendo muy alta. Política monetaria, credibilidad e inclusión financiera. La política monetaria de Francia ha estado guiada por el Banco Central Europeo. Tras la pandemia, esto mantuvo tasas en cero para impulsar la economía, pero a partir del 2022 las aumentó rápidamente ante la fuerte inflación causada por la crisis energética. La tasa de referencias llegó a un 4,25% en el 2024, logrando que la inflación bajara cerca del 2%. Francia mantiene una alta credibilidad monetaria y un sistema financiero muy inclusivo, donde prácticamente toda la población tiene acceso a servicios bancarios y el crédito privado supera el 100% del PIB. En el gráfico se refleja claramente cómo la inflación se disparó en el 2022 y cómo la política monetaria se endureció con rapidez para devolverla hacia el objetivo del 2%. Bueno, en el ámbito institucional, Francia se destaca por su estabilidad política y su sólido marco legal. Sus indicaciones de gobernanza superan el promedio de la OCDE, especialmente en el control de la corrupción y el Estado del Derecho. Aún así, la burocracia y las regulaciones siguen siendo pues como un reto para todas las empresas en Francia. Eh, Iniciativas en Francia como el 2030 buscan reducir como estos tipos de inconvenientes y traer más inversión, especialmente en los sectores tecnológicos y sostenibles. En el gráfico muestra que Francia supera el promedio de la OCDE en la mayoría de los indicadores institucionales, lo que confirma su fortaleza en la gobernanza y la estabilidad política. Bueno, como conclusión, durante el periodo analizado, Francia combinó la estabilidad macroeconómica con un importante esfuerzo en sostenibilidad social y ambiental. Las políticas públicas permitieron amortiguar como todos los impactos de la pandemia y la crisis energética, pero la economía aún enfrenta pues como ciertos riesgos relevantes. Muchas gracias.